Imaginemos por un segundo un amplificador de audio de altísima tecnología que, en lugar de configurarse solo, te obliga a tomar una varilla de metal. Sí, una varilla literal. Exacto. Una varilla metálica para ajustar manualmente el voltaje interno mientras te quedas mirando cómo se mueve una agujita analógica. Es, digamos, el mismo principio mecánico que ajustar el carburador de un auto clásico de los 60. O sea, en una era donde absolutamente todo es conectar y usar, esto a primera vista suena como un defecto de diseño masivo, ¿no? Parece algo prehistórico. Totalmente. Podría parecer una locura hoy en día. Pero la cosa es que, para un grupo súper específico de audiófilos, esta exigencia mecánica no es un error, para nada. Es el secreto absoluto para desbloquear el santo grial del sonido de alta fidelidad. Y ese contraste precisamente entre la conveniencia moderna y la pureza analógica más extrema es lo que hace que este análisis sea tan relevante para quienes nos escuchan hoy. Sí, porque la búsqueda de la comodidad casi siempre tiene un costo oculto. Claro, un costo enorme en la calidad acústica. Exactamente. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Hoy, nuestra exploración a fondo se centra en un cruce súper fascinante entre tecnología clásica y diseño moderno. Hablamos del amplificador integrado de tubos de vacío Black Ice Audio Fusion F35, la versión 2. Una pieza de ingeniería bastante peculiar. Muy peculiar. Y a ver, para entender qué está pasando realmente aquí, hemos estado revisando un montón de fuentes. Tenemos los manuales técnicos originales, los documentos de ingeniería de la marca, reseñas muy detalladas de publicaciones como The Sound Advocate y Headphone Guru, y algo que me encanta. Los foros, me imagino. Sí, discusiones reales de usuarios en Reddit. Nuestra misión hoy es entender cómo un equipo que cuesta unos, digamos, $3,000 está logrando desplazar a sistemas que cuestan 5 o 6 veces más. Es que el reto principal que este amplificador asume es básicamente destruir un estigma de la industria. Durante décadas, se ha aceptado que los amplificadores de bulbos de vidrio suenan muy cálidos, muy románticos. Ajá, el famoso sonido de tubo. Exacto. Pero la queja siempre es que son lentos, que les falta impacto en los graves y que ensucian las notas rápidas. El F35 viene a demostrar que si aplica psicoacústica moderna, estos tubos pueden golpear con la misma ferocidad que un equipo de transistores. Y para entender esa hazaña, yo creo que tenemos que mirar el ADN corporativo, porque Black Ice Audio no apareció mágicamente ayer. Son la evolución de una marca que muchos recordarán llamada Yólida. Yólida, claro. Y Jolida era súper famosa por hacer equipos económicos que la gente usaba básicamente como lienzos en blanco. Sí, los compraban baratos y les cambiaban todos los componentes internos. Era una cultura de modificación pura. Totalmente. Pero la transición a Black Ice Audio fue un cambio de paradigma estructural gigante. Tomaron una decisión logística muy inteligente para mantener los costos bajos. Mantuvieron el ensamblaje pesado, el chasis de metal en Shanghái. Ajá, pero se trajeron toda la arquitectura de diseño y el control de calidad estricto a los Estados Unidos. Y ese detalle del control de calidad no es menor. Las fuentes mencionan que cada unidad pasa por pruebas de estrés y un rodaje térmico allá, en Norteamérica. Lo cual ataca un problema crónico en esto del audio importado, ¿verdad? Exacto, el síndrome de los equipos que llegan defectuosos de fábrica, los famosos Doway. Al probarlos en suelo estadounidense, garantizan que funcionen sin inflar el precio. Pero, honestamente, el verdadero punto de inflexión no es donde se arman. No, es quien diseñó los circuitos. Estamos hablando del legendario Jim Fosgate, o Foss, como le dicen. Jim Fosgate es una figura monumental. Para dar contexto, es el creador del Dolby Pro Logic 2. ¡Wow! Sí, un genio de la fase espacial. Su especialidad siempre ha sido entender cómo nuestro cerebro decodifica el espacio acústico. O sea, percibimos si un violín está a la izquierda o a la derecha basándonos en diferencias de microsegundos. Microsegundos. Es una locura la precisión del oído. Y Fosgate aplicó ese conocimiento de fase temporal para crear el circuito Odyssey en 2015, que es literalmente el cerebro de este F35. Y es un circuito que rompe las reglas, porque un amplificador de tubos normal suele tener 3 o hasta 4 etapas internas por donde pasa la música para ganar fuerza. Sí, etapas de ganancia.
Pero Fosgate redujo esto a solo 2. O sea, entra a la etapa de entrada y ¡boom!, directo a la de salida. Usa unos tubos 12AX7 en un arreglo que llaman SSRP. Esto genera una ganancia alta, pero con una impedancia de salida excepcionalmente baja. A ver, pausa ahí. Para quienes no tienen un doctorado en física de circuitos, yo incluida, ¿cómo funciona esto de la impedancia baja y por qué permite saltarse todas esas etapas intermedias? Digamos que la impedancia es la resistencia que encuentra la señal. Si tu etapa de entrada tiene una impedancia alta, la señal sale muy débil, como tratar de regar el jardín con una manguera súper estrecha. Claro, no sale con presión. Exacto, no tiene fuerza para mover los tubos masivos de potencia que siguen. Por eso, los diseños tradicionales meten circuitos intermedios que llaman buffers, para actuar como bombas de presión. Ya, para mantener la señal viva. Sí, pero al lograr esa impedancia tan baja con el SSRP, Fosgate creó una manguera súper ancha y con alta presión desde el primer milisegundo. Los buffers ya no sirven para nada, se vuelven obsoletos. O sea, yo lo veo como el clásico juego del teléfono descompuesto. A ver, cuéntame. Si un mensaje pasa por, no sé, 5 personas antes de llegar al final, la frase original siempre llega alterada. Al eliminar los buffers, Fosgate elimina a esos intermediarios y el mensaje musical llega purísimo al altavoz. Es una excelente analogía. Lo fascinante aquí es que, en la electrónica, este teléfono descompuesto no solo cambia las palabras, sino el tiempo exacto en que se dicen. ¿El tiempo? Sí, cada resistencia extra induce minúsculos retrasos de tiempo en diferentes frecuencias. Al quitar piezas, el circuito ODC preserva el frente de onda temporal. Y esto se conecta directo con otra cosa brutal de este amplificador, la retroalimentación negativa. Ah, el famoso NFB. Revisando los diagramas técnicos de otras marcas, la mayoría de los amplificadores comerciales de estado sólido usan cantidades absurdas de esto. Sí, de 30 a 50 decibeles fácil. Exacto. O sea, toman la señal del final, la invierten y la inyectan de vuelta al principio para cancelar errores. Todo para que en un laboratorio las gráficas se vean bonitas. Pero las reseñas son claras. Eso estrangula la música. Totalmente. Le quita toda la vida. Es un tema de velocidad. Si un baterista le pega a la caja, es un ataque casi instantáneo. Si el amplificador tiene demasiada retroalimentación, el circuito está, digamos, mirándose el ombligo, corrigiendo errores constantemente. Y ese proceso microtemporal frena la reacción del equipo. Exacto. El sonido pierde el impacto visceral, se vuelve superclínico y aburrido. El F35 usa solo 4.5 decibeles de retroalimentación global. 4.5 frente a 50. Es nada. Es una fracción diminuta combinando bucles positivos y negativos. Mantiene la velocidad relámpago pero con una distorsión menor al 1%. Pero claro, tener un circuito tan directo, con tan poca corrección automática, significa que toda esa energía cruda de las válvulas se tiene que manejar con un cuidado extremo. Muchísimo cuidado, sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos lleva de vuelta al debate térmico y a lo que hablábamos al principio. El ajuste manual de la polarización, o el famoso bias. El bias, que básicamente es calibrar cuánta corriente pasa por el tubo cuando está en reposo, esperando la música. Ajá. Y hay competidores muy fuertes, como Primaluna, que usan autobayas. Un chip se encarga de monitorear y ajustar todo solo, lo cual suena ideal para el usuario. Cero estrés. Cero mantenimiento, sí. Pero Black Ice rechaza esto por completo. ¿Y por qué? Yo entiendo que a muchos les daría terror ajustar esto a mano. ¿Por qué negarse a esa comodidad tecnológica? Esto plantea una pregunta importante. Black Ice argumenta que, para que el autobayas funcione, tienes que poner unos capacitores enormes en la ruta del cátodo del tubo. Si no los pones, la electrónica ahoga el amplificador. Ya. ¿Y qué daño le hace un condensador extra a la señal acústica? Causa algo llamado mancha de fase, o phase smear. Verás, un condensador almacena y suelta energía. Al lidiar con música compleja, hace que las notas agudas y las graves salgan con fracciones de milisegundo de diferencia. O sea, desincroniza las frecuencias. Exacto. Y el cerebro humano es brutalmente sensible a esto. Si los graves y los agudos de la voz de un cantante no llegan a tu oído en perfecta sincronía, la ilusión espacial se rompe. Dejas de sentir que el cantante está ahí en la habitación contigo. Exactamente. La comodidad destruye la ilusión holográfica. ¡Wow! Por eso usan el exact biasing, el ajuste manual,
Y, a ver, siendo justa, las reseñas dicen que no es como desarmar un motor a ciegas. Tienen un medidor visual súper claro arriba del equipo. Sí, un medidor FIU retroiluminado. Metes la varilla, giras un tornillito y pones la aguja en el centro. Te toma literal 30 segundos por tubo. Y garantizas que no hay componentes ensuciando la fase de tu música. Y ese voltaje, una vez fijado, es inquebrantable. Además, esta arquitectura manual abre la puerta a algo que los entusiastas aman, la versatilidad de cambiar los tubos, el famoso tube rolling. Me fascina ese concepto. Cambias las válvulas y es como si tuvieras un amplificador completamente nuevo. El equipo base viene con tubos EL34, ¿verdad? Así es. Y los análisis llaman a los EL34 los reyes de la magia del rango medio. Claro, voces sedosas, ideales para jazz, acústico, pero si quitas esos y pones unos 6555, ¿qué cambia a nivel físico ahí adentro? Cambia la geometría interna, el tamaño de las placas, la distancia de las rejillas, o sea, los electrones fluyen distinto en el vacío. Los 6555 permiten un flujo más agresivo. Lo que se traduce en bajos mucho más controlados, ¿no? Como para rock o hip hop. Exacto, mucha más amortiguación. Y luego tienes los KT88. Ah, los de risitos de oro, como les dicen en los foros de Reddit, que tienen el balance perfecto. Sí, te dan esa holografía en los medios, pero con bajos que casi tiemblan. Y como el chasis del F-35 es tan robusto, le puedes meter las superválvulas modernas como las KT-150 o las gigantescas KT-170. Que te suben la potencia a más de 85 vatios por canal. Es una brutalidad de energía, aunque leí algunas críticas que advierten algo sobre esas válvulas masivas. ¿Así? ¿Qué decían? Que si le metes un KT-170, corres el riesgo de perder esa textura orgánica y terminar con un sonido demasiado clínico, como volver al silicio del que estabas huyendo. Es un riesgo súper válido. Más potencia bruta significa más control, sí, pero puede aplastar los armónicos delicados que le dan esa dulzura al tubo. Es un tira y afloja entre fuerza bruta y delicadeza microacústica. Claro, por eso el tube rolling es tan genial. Puedes adaptar el equipo justo a lo que necesitan tus altavoces. Y hablando de altavoces, generar la potencia es solo la mitad de la historia. Exacto. La otra mitad es cómo pasas esa energía física a los conos de los altavoces. Y los reportes muestran casos loquísimos. Por ejemplo, los altavoces Klitsch Cornwell 4. Eficientes en papel, pero difíciles en la realidad. Exacto. Dicen tener 99 decibeles de eficiencia. Uno pensaría que con un vatio ya suenan durísimo. Pero en la práctica, su impedancia se cae hasta los 2 ohmios en las notas más graves. Y eso, físicamente, es un problema enorme. A ver, explícanos por qué es un problema esa caída a 2 ohmios. Imagina la impedancia como una tubería de agua. A 8 ohmios tienes una tubería normal, súper manejable. Pero si cae a 2 ohmios, es como si la tubería se abriera de golpe y fuera un túnel gigante. Se te va toda el agua. Exacto. El altavoz exige una avalancha de corriente eléctrica en ese instante. Si los transformadores del ampli no dan abasto, o el voltaje colapsa por una fracción de segundo, Y el ampli se queda sin aire tratando de empujar los bajos, lo que hace que los agudos suenen horribles, ásperos y sibilantes. totalmente fatigantes. Pero la solución que implementó Black Ice fue ponerle terminales específicos de salida para 4 ohmios. Claro, conectas los Klipsch ahí y el transformador maneja esa demanda brutal de corriente sin sudar. 0 agudos ásperos. Y el caso opuesto son los Magnepan LRS Plus. En vez de conos de papel, son paneles inmensos de plástico Mylar con imanes. Su eficiencia es terrible, 86 decibeles. En los foros los llaman agujeros negros térmicos. Literalmente tragan energía sin sonar muy fuerte. Y normalmente la gente les pone unos bloques gigantescos de estado sólido. Sí, necesitan muchísima potencia. Pero las pruebas muestran que el F-35, especialmente si le pones los tubos KT-150, los domina por completo. Le saca unos bajos sólidos como roca. Es una locura. Y bueno, ya que tienes esta base tan sólida, resulta que Black Ice ofrece una vía de evolución que casi no se ve hoy en día. El famoso Upgrade Path. Sí,
En lugar de obligarte a comprar un modelo nuevo en 2 años porque quedó obsoleto, te dejan enviarles el equipo de vuelta para modificarlo a lo largo de 6 niveles distintos. Si conectamos esto con el panorama general, es un desafío directo a la obsolescencia programada, totalmente. Yo lo veo como comprar el chasis de un auto deportivo de lujo. O sea, lo disfrutas de fábrica, claro, pero si quieres, poco a poco le mejoras el motor, la suspensión, hasta que tienes un hiperauto que destroza la competencia. Exacto. Y las mejoras son componentes de grado aeroespacial casi. Por ejemplo, te cambian las resistencias estándar por unas resistencias Vishay Z-Foil. Que suenan a ciencia ficción, pero leí que resuelven un problema físico súper real llamado el ruido de Johnson-Nyquist. Claro, el ruido térmico. A ver, a temperatura ambiente los electrones dentro de cualquier componente vibran de forma caótica por el calor. Ajá. Y esa agitación crea un siseo de fondo, ¿no? Sí, un piso de ruido. Las resistencias normales dejan pasar esa vibración, pero las Z-Foil tienen una lámina metálica especial que contrarresta la expansión térmica. Detienen esa agitación electrónica casi por completo. O sea, apagan el ruido de fondo y de repente escuchas detalles de la grabación que antes estaban ocultos. Exactamente. Además de eso, te instalan condensadores Mundorf de plata y aceite. Para matar cualquier rastro de mancha de fase, ponen cablealo de plata pura y hasta le ponen unos pies aislantes de la marca Isoacoustics. Eso es clave porque los tubos son microfónicos. Si el sonido de la sala hace vibrar el cristal, la vibración se mete en la señal y la ensucia. Esos pies bloquean la vibración. Y claro, sumarle todo esto te puede costar unos $2,500 extra. Pero terminas con un amplificador que compite con máquinas de decenas de miles de dólares. Ahora, toda esta excelencia tiene que sobrevivir en el mercado real, donde hay opciones por todas partes. Y el F-35 tiene 2 frentes de batalla súper claros. Empecemos por la competencia local. Tienes equipos gringos consolidados, como el Rogue Audios Kronos Magnum 3, que es potente, sí, pero su diseño es, digamos, espartano. Es una caja de chapa y solo tiene conexiones RCA. Y ahí el Black Ice gana por goleada en características. Tiene doble chasis para proteger las placas de la radiación. Usa fibra de carbono, sensores táctiles y algo rarísimo en su precio. Puertos XLR balanceados reales. Exacto. Puertos balanceados, que son fundamentales si tienes problemas de interferencia en tu sala. A ver si lo explico bien. En un cable RCA normal, el cable actúa como una antena, recogiendo ruido de radio y de los enchufes. Pero en una conexión XLR balanceada, se manda la señal musical por un cable y por otro cable va la misma señal pero con la fase invertida. Exacto, al revés. Y si hay interferencia externa, afecta a ambos cables igual. Pero al llegar al amplificador, el circuito voltea la segunda señal a su posición original. La música se suma perfecta, pero el ruido queda fuera de fase y ¡boom!, se cancela solo. Es matemática pura. Se llama relación de rechazo de modo común. Una limpieza electromagnética brutal. Y luego está el otro frente, el mercado de importación masiva directa, el Chifi. Marcas como Willington o Musishare que te venden equipos por $1,200 o $1,500, la mitad de precio. Y se ven gigantes e imponentes con muchos tubos. Sí, pero si revisas adentro, muchos usan placas de circuito que son clones de esquemas de hace 50 años. No tienen nada de la innovación temporal del circuito Odyssey. Y lo más crítico, no tienen garantía formal en Estados Unidos de 5 años ni soporte local. Si algo explota, te quedas con un pisapapeles súper pesado. Exacto. Pero creo que la validación más honesta de todo esto no viene de los manuales, viene de los usuarios. Totalmente. Leyendo los foros de Reddit, hay relatos increíbles de usuarios que vendieron sistemas de estado sólido ultra caros. Sistemas como preamplificadores digitales Hegel con etapas masivas PASLabs. Ajá, equipos que valen fortunas. Los vendieron para quedarse con el Black Ice F-35. Y la frase que más repiten es el Bass Slam. Dicen que tiene una agresividad visceral en los graves que en teoría solo te la daban los transistores. Y si alguien quiere ir más allá, Black Ice tiene todo un ecosistema. Cosas como el expansor de escenario FOSS-SSX. Que también diseñó Jim Fosgate. Te deja ajustar la fase absoluta de forma puramente analógica si tu sala tiene una acústica terrible. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día?
Bueno, significa que este amplificador destroza ese mito anticuado de que todos los equipos de tubos suenan bonitos pero con bajos embarrados. Logra reconciliar dos mundos. Esa textura fluida y holográfica del vidrio con el control de cono implacable y rápido del silicio moderno. Exacto. Y yo creo que la genialidad del F-35 no es solo lo que tiene adentro, sino a lo que le dijeron que no. Al rechazar los sistemas de autoajuste y los bucles masivos de retroalimentación electrónica, lograron proteger la dinámica original de la música. Y esto, para quienes nos escuchan, tiene una importancia que va más allá de los números y las especificaciones. Absolutamente, porque en un mundo donde estamos ahogados por tecnología desechable que a los 2 años ya no sirve, invertir tu tiempo en un equipo analógico es otra cosa. Te obliga a reducir la velocidad. Sí, el acto físico de encender los tubos, dejar que se calienten, ajustar un voltaje con una varilla metálica, te exige atención. Fomenta una escucha súper intencional. Convierte a la música en un evento espacial. Ya no es solo ruido de fondo. Te devuelve esa conexión visceral con el arte. Me encanta cómo suena eso. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, yo quiero dejar una reflexión sobre la mesa. A ver, adelante. Si el simple hecho de cambiar un tubo de vacío con tus manos o modificar un pequeño condensador puede alterar fundamentalmente la resonancia emocional de una canción, Ajá. ¿hasta qué punto el llamado sonido perfecto es una medición científica súper objetiva que ves en un laboratorio? ¿Y hasta qué punto es una experiencia profundamente personal y artesanal, curada por nosotros mismos? Uf. Yo diría que la física te pone los límites, pero la percepción humana decide que es hermoso. Justo ahí, en el brillo cálido de un foco de vidrio que se niega a rendirse ante la fría conveniencia moderna. Bueno, ha sido una exploración súper reveladora. A quienes nos acompañan, muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en la filosofía del audio sin compromisos. Hasta el próximo análisis a fondo.